Ahora sí. Bueno, pues vamos a hablar de Do Yang, ¿no? Do Yang. Do Yang, nuestro nuevo cortometraje de artes marciales. Artes marciales ahí a cascoporro, 3 minutos 24 segundos de metraje, en el que hemos necesitado muchísimo tiempo. De puras hostias. Sí, señor. Increíble. Vale, vamos a contar un poquito cómo se origina el proyecto. Vale. Yo el año pasado, en 2021, estaba entrenando y en una de esas, pues me lesioné. Me lesioné haciendo cardio y se me resintió que te cagas el empeine. David os puede... Sí, la parte del empeine tenía una pequeña lesión y... Se me jodió mucho. Y durante ese año yo conocí a este señor, a David. Yo caí en un sedentarismo tremendo en el que no podía ni correr ni caminar demasiadas horas. O sea, tenía que ponerme unas bambas en concreto para que me sujetaran bien el pie para poder caminar, porque si no me iba... ¿Cuáles eran las de montaña? Sí, eran unas bambas de trail que yo usaba para salir a correr incluso. Pero si me ponía unas bambas finas, pues yo me acuerdo que quedaba con este señor para jugar al billar o para salir por ahí y no podía caminar 3 horas seguidas. Y ahora caminar 3 horas seguidas para mí, vamos, es maravilla pura. Un petit suisse. Estaba más o menos lesionado, no estaba entrenando, incluso creo que llegué a subir un poquito de ancho de cadera. Sí, de cadera un poquillo. De cadera un poquito, ahora ya estoy más o menos recuperando la forma. Y entre esas, pues conocí al señor David Kick. O David Kick, que suena mucho mejor. David Kick. Tienes nombre de actor de acción, ¿eh? Actor de acción, te ha gustado. Estuvimos hablando durante muchísimo tiempo de artes marciales, porque a los dos nos gustan las artes marciales, Sí. y de hecho practicamos artes marciales. Yo llevo bastantes años practicando taekwondo ITF, taekwondo tradicional. ¿Tú qué has hecho? Bueno, yo he sido durante mucho tiempo autodidacta, desde el año 2010, que tenía 14 años, empecé pues de forma autodidacta, al principio pues lo típico, que estás pues mirando películas y aprendiendo un poquito los movimientos, luego poco a poco me fui juntando con gente que le gustaba mucho el mundillo y me fueron enseñando cositas de hapkido, de boxeo, tal, y bueno, finalmente llegamos a esta época de mi vida en la que estoy ya un poco más estable a nivel tanto económico como de horarios, quizás, bueno, no tanto, pero bueno, se hace lo que se puede, y ahí ahora ya estoy haciendo un poquito pues tocando sobre todo lo que es el taekwondo olímpico, que es diferente al taekwondo que hace este señor, que hace taekwondo ITF. Taekwondo ITF, taekwondo WTF. Y taekwondo WTF, taekwondo World. Sí. Y un poco de hapkido. Pero sí, eso, y a los dos finalmente, una de las cosas que más nos ha unido a los dos es el tema de los nunchakus, que esto es algo que al final hemos hecho... Sí, es cierto, es cierto. O sea, el tema del nunchaku es una cosa que fue la clave por la que David y yo empezamos a hablar. Sí. Yo recuerdo que David subió una historia con nunchakus hablando de que él no se daba en los huevos porque no hacía la mierda esta, de golpeárselos en los huevos. Pero ¿quién coño hace eso? Pues David y yo empezamos a hablar, a partir de ahí nos hicimos muy colegas, de hecho somos mejores amigos. Sí. Después de empezar a hablar y tal, yo eventualmente me fui recuperando de la lesión, del empeine, volví a entrenar y la primera persona con la que volví a entrenar fue David. Empezamos a grabar vídeos con nunchakus y vídeos entrenando con los palchagis y los focos. Y claro, cuando empecé a subirlos a Instagram, yo vi una foto con un nunchaku tuyo de cadena, así, ¿no? Así, defendiendo, con una cara imponente, y yo pensaba, joder, o sea, como actor he trabajado en comedias, he trabajado en dramas, he hecho un poquito de acción, pero nunca había hecho un proyecto de artes marciales más allá de haber hecho un spot para Decathlon o el spot de la voluntad, que ya lo tuvisteis aquí en el canal. Asfixia también. Asfixia, sí, tiene un poquito de acción porque caigo al suelo, me dan es un poco físico. Es un poquito físico también, sí, es actuación muy física. El señor David había hecho cortometrajes de artes marciales. Exactamente, yo había hecho a mi modo, sí que es verdad que soy amateur, durante mucho tiempo había hecho pues eso, cortometrajes de tipo pues de coreografías sueltas, había hecho ya un cortometraje muy de joven, por eso ya con 17, 18 años habría hecho mi primer cortometraje, y a partir de ahí empecé un poquito pues a irme metiendo, ir mirando, ir investigando cómo se hacían, ahora ponemos la cámara aquí, ponemos la cámara allá, siempre pues con mis amigos y eso, y finalmente pues hice un proyecto que ya lo curré un poquito más, hice un poco más de coreografía, hice un storyboarding, hice varias cosas más, quedó bien y dije, wow, estaría muy bien repetir algo así, pero mejor, porque todavía no lo habíamos ensayado tanto, no lo había organizado tan bien. Y en cambio, pues
algo así, pero todavía más organizado, era algo que tenía muchas ganas de hacer y realmente pues se ha podido. Se ha podido. La historia fue que yo quería hacer algo que tuviese una trama en concreto con, bueno, pues con un personaje o dos, no solamente David y yo, sino Sí. algún que otro actor más o alguna actriz. Sí. Pero en vista de las circunstancias de que cuando tienes poco presupuesto, incluso tienes un equipo muy pequeño, tú tienes que ser honesto contigo mismo Sí. y decir, tengo que tirar por esto porque es lo único que puedo dar en este momento. Me decidí a hacer una coreografía de artes marciales, que es una cosa que a mí me daba muchísimo miedo hacer porque nunca lo había hecho. Tenía conocimientos de lucha escénica de formación profesional, pero la verdad es que David tiene un poquito más de experiencia en ese sentido porque ya ha hecho coreos y entonces le propuse el hecho de hacer este proyecto, de hacer Douyang. Y así se origina el proyecto. A mí me daba un poco de impresión preguntarse, o sea, yo tenía el canal abandonado desde hace mucho tiempo, pues Sí, porque señor. bueno, por ciertas diversas circunstancias, ¿no? Estaba un poquito desmotivado y tal, pero finalmente tenía ganas de hacer un proyecto y reiniciarme otra vez y volver otra vez al tema de los cortometrajes y toda la historia. Entonces lo conozco a él, que él se dedicaba a la actuación, le gustaban las artes marciales, tenía y tiene muy buena técnica de artes marciales, es segundo dan. Segundo dan, Segundo cinturón dan de negro, taekwondo. segundo dan de taekwondo y De TF. taekwondo y TF, madre mía, qué pasada. Qué Ya, chulo, chaval. sí, bueno. Yo me quedo así y digo, este hombre podría hacer algo, pero claro, me daba como cierto respeto, porque era como de, este hombre es profesional, este men, ¿sabes? Entonces era como, se podría hacer algo, yo se lo iba lanzando así, pero era como algo de, bueno, si quieres, y al principio pues no queríamos caer en nada que fuese muy cliché, ¿no? Quizás. No queríamos, claro, eso también lo quería contar, no Sí. queríamos caer en los típicos clichés de las artes marciales que se llevan implantando desde los años 70 con Bruce Lee y ¡Se han compañía. matado a mi hermano! Claro, han matado a mi hermano, ¡ah! ¡Vas ¡Ah! a morir! Oh, maestro, el camino del El puño camino de del hierro. puño. No queríamos llegar a eso porque es una fórmula que ya funcionó hace 40, 50 años. Ajá. Y nosotros queríamos hacer algo propio. Y Douyang es un proyecto totalmente propio, es un cortometraje de artes marciales de 3 minutos y medio que tiene su propio final, su propio alivio cómico y no hemos querido caer en clichés típicos, simplemente en ser honestos con Sí, nosotros mismos, con sí, lo que podíamos... Con la técnica y con todo lo que podíamos mostrar como actores y como artistas marciales y lo que podíamos mostrar a nivel de combate y Sí. un poquito eso. Sí, un poco hemos trabajado sobre lo que teníamos, lo cual es bastante interesante, porque yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo de más joven y no tan joven, había intentado hacer cortometrajes igual de, venga va, voy a poner una persona que sepa hacer Muay Thai, pero esa persona Sí. no sabe hacer Muay Thai. Venga va, voy a poner una persona Claro. que sabe Wing Chun, ¿no? En plan de, vamos a hacer que haga Wing Chun con no sé qué, y haga un mezcolato. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues que luego después la pantalla no ha funcionado y tal, pues porque al final... Es lo que dice aquí, que el señor Christian, que hay que ser honesto con nosotros mismos, al final Claro. tenemos un nivel técnico, sabemos unas cosas, hay que plasmarlo y así fue. Y no, Así fue. y no solamente eso, o sea, es muy interesante lo que dice David, sino que también el hecho de pillar a alguien para que haga algo de Wing Chun cuando no ha practicado Wing Chun en su vida es muy arriesgado. O sea, una cosa es que tú seas actor y artista marcial. Ujú. Y ese es más o menos nuestro caso. Bueno, Sí. David no es actor No sé. profesional, pero es artista marcial y él practica artes marciales. claro. Lo ha hecho de forma autodidacta y ahora está haciendo taekwondo WTF. Y eso está de puta madre. Y él además a día de hoy tiene una técnica que hace años no tenía. Ahora tiene una técnica mucho más trabajada y más depurada. Entonces también es la razón por la que conté con él. Y bueno, pues yo lo que puedo dar como taekwondista. Y además... El tema de los nunchakus, que también es una cosa que ya teníamos por la mano y que se podía aplicar, ¿no? Por nuestra parte. Oye, ¿de dónde te viene la idea de los nunchakus? ¿Fue por Juego con la Muerte? ¿Fue con...? Más o menos un poquito así, porque yo veía Juego con la Muerte, el enfrentamiento entre Bruce Lee y Danilo Santo, y pensaba que yo podía hacer algo más o menos contigo, Algo mucho así. más, sí, mucho más sencillo. En este caso, porque la escena de Juego con la Muerte dura como 15 minutos más o menos, o 10 minutos más o menos. Y sí, yo quería hacer algo más o menos de ese estilo, pero propio. No queríamos hacer los mismos golpes que se hacían en Juego con la Muerte, sino que además la coreografía que se hace, que por muy estática y por muy cortita que sea, es totalmente propia y el acting es totalmente nuestro. Verdad. Y además tiene un puntillo de comedia, que eso también es una cosa que tenían Bruce y Dani. Sí. Me gusta ese puntito. Entonces, claro, tú
llamas a un actor para hacer algo de artes marciales y evidentemente, pues en el caso de Matrix, por ejemplo, que tuvieron que entrenarlos para hacer Kung Fu, o en casos de muchísimas otras superproducciones de artes marciales en los que no se han requerido de artistas marciales, los actores han tenido que ser entrenados. El hecho de que tú seas bueno dando una patada circular o un Jobchagi saltando o lo que sea, no hace que la coreografía vaya a salir bien. Sí. Lo que hace que se mantenga la coreografía es la preparación y el ensayo y el trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvimos ensayando? 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses de ensayo. Empezamos en marzo y terminamos en mayo. 2 meses de ensayo. Está mal. Iba viniendo cada fin de semana, sobre todo a mi zona, y ahí iba viniendo, vamos practicando la coreografía. Al principio pues sí que es verdad que costaba un poco más sacarla, pues por lo típico, porque tienes que empezar a acostumbrar el cuerpo. Él planteó lo que era la coreografía de Nunchakus, sí, la cual me parece, pues, oye, simple, efectiva. Sí. No quería hacer nada tan enrevesado. Como queríamos que el cortometraje fuese cortito y con un puntillo de intensidad. No sé si la intensidad la hemos llegado a capturar un poquito. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Espero que la gente disfrute los combates y el enfrentamiento entre los dos. Pero sí, yo creo que la coreografía es simple pero efectiva. A mí la verdad es que me gustó mucho. Y nada, la parte de cuerpo a cuerpo, que yo pues ya tenía pues cierta experiencia por lo que hemos estado comentando, de que yo pues había hecho trabajillos así de forma amateur y tal en mi canal de YouTube, pues la escribí yo, empecé a escribirla yo, y nada, la cosa fue que sobre todo yo hice una primera idea y a partir de ahí ya sí que es verdad que claro, yo hago una coreografía basándome en mis habilidades y más o menos en lo que a mí me parece coherente dentro de los movimientos, pero luego pues bueno, la repasé con él, estoy mirando a ver si le valía, si le era cómodo, si podía lanzar tal patada después de tal otra, tal cual, y una vez había esa coherencia, había esa cosa, pues ya es cuando empezamos a ensayarla a saco y tal. Más que nada por eso, porque sí que es verdad que quería algo sencillo, pero quería un toque de espectacularidad, por eso hay esa parte esa que se cruza las piernas, por ejemplo. Sí, lo que nosotros llamamos la parafernalia. La parafernalia. Es un momento que estuvimos practicando muchísimas veces y que cuando David me lo planteó, dije... O sea, David escribió la coreografía en la que estamos luchando sin armas, pero claro, yo quería tirar más o menos por lo que me resultaba verídico, lo que me resultaba real a mí. Entonces hubo un momento en el que le dije a David, hostia, no sé si vamos a poder hacer esto. Pero después, claro, lo ves en cámara y parece algo muy simple. Uno da la patada, el otro esquiva y después hay un giro en común en el que simplemente tenemos que encontrarnos. Y empezamos todo eso se empezó a ensayar, pero claro, teníamos unas pequeñas páginas escritas de él le da una patada a él y tal. Yo creo que eso fue un poquito la parte más complicada de todo. Sí, porque más que nada tú lo ves escrito y verlo escrito tú lo lees y no es como más o menos un texto que más o menos tú lo lees y dices, ah, vale, dice esto, ¿no? Luego sí que es verdad que tú le vas dando la es como que nosotros que es como que nosotros teníamos que interpretar un poquito qué patada era e ir haciendo. Esa es. Eso es otra, porque aquí entre nombres coreanos, nombres castellanos y nombres pues, Jobchagi, que es la patada lateral, el Dolyochagi, que es la patada circular. Sí, eso nombres Claro, exactamente. Si empezamos a intercalar el coreano, la terminología coreana. La terminología. Todo de la coreografía cuerpo a cuerpo, pues lo fui montando yo, él me iba dando las cosillas que tal, pero lo que sí que es verdad que me dijo, oye, hubieron dos cosas, dos puntitos bastante curiosos. La primera, yo creo que tres más bien. Mira, la parafernalia, yo creo que quedó muy bien al final el tema de el pequeño amago que te hago, ese pequeño amago que lo hago 2 veces y... No, y además que tiene... Es que quedó estupendo. Tiene mucha coherencia porque en ese momento el cámara de Cherry se está moviendo hacia un momento en el que se nos está colocando en plano general. Entonces está muy bien que haya un tipo de amague, un tipo de pensamiento entre los dos. No todo en un combate va a ser por muy espectacular que sea. A veces hay momentos en los que los dos están pensando. Hostia, espérame. Eso está bien también. Sí, y de hecho es que me gusta mucho ese gestito que hago antes de... ¿Sabes? Porque hago todo como 2 veces, ¿sabes? Exactamente. La segunda cosa que también me hace mucha gracia es que a mí me dijo, tienes que hacer una técnica que me tira al suelo. Sí. Y entonces yo pensé, a mí me hace mucha gracia, siempre me hizo mucha gracia que todos los actores de artes marciales y tal, no todos evidentemente, pero muchos tienen como su
su marca personal, ¿no? Donnie Yen tiene esta patada que es como una especie de twitchagi así muy elástico, Van Damme tiene la patada 360, esta spinning hook kick ahí que pega esa tal, Chuck Norris depende, hay gente que le conoce por la roundhouse esta, que es básicamente la patada esta circular así completa, ¿no? Esta que hace narco. Sí, esta que hace como narco exactamente, ¿no? Pero yo lo conozco más por la patada esta voladora, ¿no? Que dice la Jobchagi saltando, que esa también la conoce mucho a Bruce Lee. La historia es eso, ¿no? Que dijo, tienes que hacerme un golpe que me tire. Y yo pensé, ¿qué golpe hago? Digo, pues mira, sé que lo he hecho muchas veces, pero es como mi marquita personal, igual que Van Damme tira 360, igual que yo, digo, mi marca personal es la patada esta... el giro talón saltando. El giro talón saltando, ¿no? Que le llamamos nosotros de forma... Vamos a buscar una terminología común. Buah, sí, tenemos que buscarla ahora, imagínate, tío. Grabamos muchísimos planos detalle de él dándome esa patada, ese giro talón saltando. Sí, eso. Y la verdad es que no me quedé con ninguno de esos planos. Y al final decidí quedarme con ese plano en el que ese giro talón a la cabeza es espectacular. Realmente una de las cosas que más me gustan. Una de las cosas que más me gustan. Y no solamente eso, que el hecho de dar una buena técnica en pantalla también repercute en el que el compañero sepa vender bien el movimiento. Sí. Y yo creo que tanto David como yo vendemos bien los movimientos que recibimos. Espectacular. Y eso es lo que más me importaba a mí, porque uno puede tener muchísima técnica marcial. Además era un plano que no estaba planeado, claro. No era un plano de detalle que estaba planeado para que se viera exactamente, no, fue algo que además empezamos, creo que fue al inicio del rodaje, fue en plan de venga va, tal, Gilly, que un saludo a Gilly desde aquí. Gilly crack, sin él no habríamos podido máquina, rodar, por favor. Eso, luego iremos a eso. Luego vamos a eso. Y fue en ese momento que empezamos a grabar un plano que era, pues, bueno, que estaba pensado pues para un general y no sé qué, no sé cuánto, y para tener planos, para tener material, ¿no? Recurso. Para tener material de recurso para el montaje. Esa es, y en un momento dado, pam. Y entonces, Gilly dice, hostia, dice, está quedado, parece que te ha quedado. Y yo pensaba, vamos a verlo, y cuando lo vamos a ver digo, hostia. Sí. La tercera cosa es que me dijo Chris, mira, haces la coreografía entera cuerpo a cuerpo, pero al final te hago un lance. ¿Vale? Y yo dije, el lance. Dije, primero pensé, ¿qué es un lance? Porque yo no lo conocía con ese término. La razón, esa fue la razón, porque al final es como que yo gano la pelea, pero queda un poquito, el final es como un poquito para que no haya nadie que gane ni pierda, nadie sino que vamos a dejarlo en un empate, tío. O sea, nos hemos dado de hostias, vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces la cosa es que yo le pedí a David que al final de la coreografía, él me tumbase al suelo, de cualquier forma. Exactamente. Y me tumba con esa patada. Vamos al lance. El lance. Él me dice, túmbame con la patada que quieras. Yo hice la patada esta marca de la casa mía. Y dije, vale. Y después dice, te acercas a mí, me estrangulas y te hago un lance, ¿no? Una proyección típica de artes marciales. Dije, wow, vale, ok. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues cuando ya llegamos al tema ensayos, y ahí ya sucede esto, ¿no? Empezamos a ensayar. Primero hacemos como planos con el móvil, ¿no? Que eso nos fue muy bien. Sí, lo primero que hicimos durante los ensayos fue entrenar un poquito las coreografías, tanto en Nunchakus como de Sin Armas. Sí. Entrenamos las dos coreografías unas cuantas semanas, unas 2 o 3 semanas, y luego me parece que quedamos por la mañana un día de ensayo y empezamos a mirar dónde podíamos poner la cámara para los golpes. Porque los golpes había que falsearlos, no nos pegamos de verdad, evidentemente. O sea, bueno, alguna cosilla algo y tal. Ha saltado, sí. Pero nosotros necesitábamos algo de material para un pequeño borrador de uno de nuestros ensayos, de las coreografías, para saber dónde íbamos a poner la cámara para poder falsear esos golpes. Entonces, claro, hubo uno de los ensayos, de los primeros ensayos en los que estuvimos todo el día, ensayamos por lo menos 7 horas, 5 horas descanso y luego 2 horitas más. 2 horitas más, correcto. Y desde ahí él iba montando planos con una pequeña aplicación de donde íbamos capturando con la cámara. Tenía un editor del móvil, básicamente lo grabábamos todo con el móvil y un trípode, lo íbamos poniendo pam, y luego después cogí el montaje en el momento, digo, mira, ¿qué te parece? Pam, y ahí in situ, o sea, fue totalmente in situ. Sí, fue totalmente instantáneo, porque él tenía una aplicación para juntar planos. Correcto. Y bueno, pues íbamos falseando planos desde puntos donde poníamos más o menos la cámara, y ya está. Y de esa forma pues fuimos desarrollando un borrador con el que nos podíamos guiar, y además el día del rodaje pues pusimos a rodar planos generales para tener mucho más material de cara a la postproducción. Claro. No, fue eso, fue un
Fue una cosa que yo no había hecho en la vida. Pensé, digo, vamos a grabar esto antes de grabar de verdad. Digo, wow, digo, no sé si estaremos exagerando. No, fue muy bien, fue estupendo. Fue bastante bien por el simple hecho de que... Era una idea. Sí, no, era una idea y además que para mí es mucho más... Para mí iba a ser mucho más tranquilo trabajar un proyecto de artes marciales en el que fuésemos a tener unos planos en concreto donde sabíamos dónde íbamos a poder poner la cámara. Que ya te digo, los planos que acabamos rodando más o menos intentamos que fuesen fieles a lo que nosotros teníamos en los ensayos, pero después salió de una forma un poquito más distinta con el movimiento de cámara y tal. Claro. No estábamos improvisando los planos. No, yo pues nada, recuerdillos que tengo pues que teníamos varios planos así que cogíamos pues con el trípode y hacíamos. Hubieron varios que estaban muy guapos. Luego también pues que evidentemente lo que decíamos, al final es algo que es un poco, que es muy físico, que es un combate y que hasta cierto punto tú mantienes la distancia pues para no tocarte, para no hacerte daño, para evitar lesiones, porque evidentemente no es un combate real, pero sí que es verdad que es inevitable que a veces por lo que sea pues te falle la distancia o lo que sea y a veces te algún golpe nos hemos comido mutuamente. Sí. ¿Nos puedes imaginar en los primeros ensayos cómo nos llenábamos David y yo los brazos de moratones? De moratones. Porque no medíamos bien la distancia. No, claro, entonces íbamos y tenías a dos tíos ahí y digo, hostia, dices, pues cuidado. Yo iba ahí intentando arrasarlo con los crochets. Sí, además es eso. Bueno, a mí realmente el que entrases con tanta agresividad me metía mucho en el papel. A veces tanto que hasta me asustaba y hacía como de... Y después está el tema del lance. Que hubo un momento por irresponsabilidad de los dos. Crítico. Irresponsabilidad de los dos, porque estábamos ensayando debajo de un puente con hormigón. Con hormigón. En uno de los ensayos, ya... En el de los planos. En uno de los planos que estábamos ensayando que no se grabó. Que no se llegó a grabar, pero bueno, vamos a poner un ejemplo aquí. Y uno de esos lances se lo hice muy bestia. Y yo no me apoyé. Y él no apoyó bien el normalmente el pie. caía de piernas, porque además como ese sitio es tan... Todavía no teníamos seguro si íbamos a rodar en interior con un dojo, con tatami, con lo que sea. Entonces todavía decíamos, mira, hacemos el lance, y el lance pues pam. Yo me acuerdo que las primeras veces le dije, oye Chris, lo hacemos en césped, lo hacemos en goma, no sé qué, pero como que nunca salía de esto y dijimos, venga, va, total. Al principio nosotros teníamos pensado rodar en exteriores. Teníamos pensado rodar en exteriores. Sí. Y bueno, una de las razones por las que decidimos rodar en interiores, en concreto en el Dojo Ikari, que es donde yo entreno, agradecimientos puros a Carlos y al Dojo Ikari por dejarnos rodar. Increíble. Ahí. Fue por el hecho de que no queríamos tener interrupciones durante la grabación, durante el rodaje. También. Nosotros estábamos ensayando en exteriores y no parábamos de tener interrupciones. En el puente todo el mundo venía en la bicicleta, claro. Venía el señor paseando el perro, sí. Venían ahí unos niños, ¿estoy grabando? Sí, algo para Twitch. Algo para Twitch, sí. Eso, el lance lo que pasó al final fue eso, ¿no? Que un día pues lo vamos a practicar y en vez de colocar los pies, caí totalmente, ¡pam!, con la pierna así de lado. Ya había tenido algún accidente de caída, de hecho tengo una coreografía que el plano está grabado y todo, en el que básicamente me caigo ¡pum!, con el tobillo, y el dolor era muy similar pero multiplicado por 10. Y era, pues claro, yo paralizado en plan de solo me podía agarrar de la pierna y ejecutar este sonido. En resumen, que casi me lo cargo. No. En resumen, que casi lesiona a David durante los ensayos y ya ahí fue como, ya está, se acabó el proyecto. Pero ¿qué hice después? Cuéntaselo a esta buena gente. ¿Qué hice? Saltar, correr, dar patas y decir... Saltar, correr, dar patas y estoy bien, solo tengo un golpe. Claro, lo lanzo y lo lancé tan fuerte al suelo que después escuché... Claro. Y yo, ¿puedes caminar, David? No puedo, joder, mi pierna. No la siento. No me siento las piernas. Me siento la pierna, Dios mío. Bueno, el caso es que yo pensaba que me lo había cargado, que le había roto la rodilla. No. Y al final no, al final quedó en un susto un poquito, pero sí que le dije, antes del rodaje ya no te vuelvo a hacer ningún lance más. No.
Sí que es verdad que seguíamos ensayando las coreografías. Con el lance muy poco a poco. Con el lance muy poco a poco, sí, lo Exactamente. íbamos falseando un poquito. Yo lo tenía que lanzar por aquí, pues él se enganchaba cual mono Ahí. en mi espalda Y teníamos que ir y poco se a iba poco. cayendo poquito a poco al suelo, pero lo único que hacíamos de forma real eran las coreografías. Sí. Vale. Día de rodaje. Llega el día del rodaje. 4 horas. 4 horas de filmación. 4 horas. Para mí no es mucho, No. porque yo estoy muy acostumbrado a hacer rodajes de incluso más horas. O sea, he llegado a estar en rodajes de 8 horas. 8 horas, chaval. Incluso para productos que han durado incluso menos de lo que dura Douyan. No veas. Nosotros queremos dejar más o menos el día de filmación para verano, Solamente. pero a causa de que el señor David no podía, No. pues empezamos a buscar ya un día más próximo, Ujú. que fue el día 26 de mayo. Y ya las coreografías las tenemos más que ensayadas porque llevamos Sí. ya 2 meses ahí. Ya las últimas semanas eran en plan, como que llegábamos al ensayo y era como de Sí. pam, 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 pam. Si ya lo sabemos. Incluso llegaba un momento que ya estábamos como haciendo tonto porque ya Sí, ya, era está, como que ya nos las estaba empezando a sudar todo. O sea, muy fuerte. ensayábamos menos porque ya Sí. las sabíamos Sí, mejor. Sí, sí, ya lo sabíamos. Pero seguíamos ensayando durante Sí. las semanas. Sí, sí. Entonces, claro, la semana antes de los 2 últimos ensayos ya estábamos buscando un cámara. Correcto. David empezó a hablar con amigos Amigos suyos. míos, también. Yo empecé a hablar con cámaras con los que ya había trabajado en distintos rodajes. Nadie de las No. personas que nosotros contactamos pudieron. Entonces Cayó en un día raro. caía en un día raro, un día entre semana. Nosotros queríamos rodar en fin de semana, pero Claro. el Dojo Ikari, No estaba que fue con los disponible. que yo hablé, yo hablé con el Dojo Ikari al ver que nadie nos contestaba de las otras salas. Sí. David mandó Sí, mensaje, mandé un mail. correo. Sí que es verdad que teníamos algunos exteriores. De hecho, el sitio donde estábamos ensayando no nos Sí. parecía mala idea, ¿no? Lo teníamos como un recurso. Pero bueno, finalmente yo hablé con incluso del ayuntamiento de mi ciudad, ¿no? Que tenían pues como salas en los pabellones para disponibles, ¿no? Como para poder hacer actividades y tal. Y pues pensé, les envié un mail, no me hicieron ni caso. Y finalmente, pues nada, volvimos al punto de donde tú estás entrenando. Estábamos buscando un cámara, nadie nos decía que sí contestaba. podía, No. todo el mundo nos decía que siempre tenían que trabajar ese Sí, día. ese día Entonces el señor Gerard Gilly, amigo mío de hace ya bastante tiempo, nos dijo: tío, si tenéis cámara, yo os vengo a ayudar. Sí, Entonces, claro, yo sí que es verdad que quería un poquito de compromiso. sí. Porque el compromiso que habíamos tenido nosotros durante 2 meses con los Sí. ensayos, Era... quería que lo tuviese el cámara. Entonces yo hablé con Gili, que vive en Malgrat de Mar. Nosotros somos más de Sabadell, yo Sant Boi, Barcelona. Sant Boi, Barcelona. Entonces, claro, ya había un trabajo y yo hablé con Gili y le dije: mira, tío, yo sé que tú vives lejos, vives en Malgrat de Mar, pero David y yo llevamos 2 meses trabajando en este proyecto. Entonces, si tú te unes a nosotros, es que te unes, o sea, no que nos vas a cancelar en el último momento. Y tuvo un compromiso a full. Y- o sea, desde sí. grabarnos planos con el propio móvil antes de grabar con Totalmente, la cámara, sí, se sí, movía sí, aquí, sí. tú le decías que se moviera para allá, pues se movía para allá, prácticamente te hacía un doble carpado. Yo le estoy súper agradecido a Gili por la ayuda que nos dio, porque es que Estuvo ahí, sin es que él, vamos. o sea, sin Gili, no habríamos podido hacer nada ese No. día. Y aquí tenemos el montaje, el arduo montaje. Aquí tenemos el montaje de Douyan. Y antes de comentar todo esto, quiero decir una cosa. Hay mucha gente que piensa que hacer cine de artes marciales o cine de acción es bastante fácil. Y yo, después de haber trabajado en este proyecto, no estoy para nada de acuerdo. Hacer cine de artes marciales y cine de acción es tremendamente complicado. Hay que estar bien preparado físicamente, hay que ensayar mucho, hay que saber dónde poner la cámara, hay que darle mucho mimo y mucho cariño a la edición. Y esto es lo que hemos tratado de hacer durante este tiempo. 2 meses de ensayo, 4 horas de rodaje en las que se grabaron 134 planos, y este montaje ha sido por lo menos una semana de trabajo, una semana de curro. Aquí están todos los planos que hemos seleccionado, los créditos, la música, y aquí abajo tenemos los efectos de sonido. Esto ya casi está, señores. Era un producto de artes marciales cortito, pero conciso. Eso es Douyan. Y esto ha sido todo.
Pues nada, tío, encantado de haber hecho un proyectazo así contigo. Claro que sí. ¿Vale? Ya te digo, cuando tienes un proyecto en común y los dos tenemos la misma dinámica, la misma tónica, se nota